Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tiller, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Y hoy hablaremos acerca del coronavirus y la inevitable confrontación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. La pandemia del coronavirus, denominado COVID-19, se ha caracterizado por ser viral. Esto es que produce un virus que fuera del ser humano puede o no puede ser patógeno. El virus se convierte en un peligro cuando encuentra un ser humano donde reproducirse, pero además este ser humano tiene que estar cerca o en contacto con otros. Y cuando estos seres humanos permiten que el virus se convierta en patógeno, el virus puede matarlo. Si no lo puede matar, no puede vivir en el ser humano y se convierte en inmune. Cuando el virus no se puede reproducir en el ser humano, sin matarlo, el humano es portador sano. Pero el ser humano puede ser portador sano de un virus no patógeno también. El virus puede ser patógeno en una época del año, en un lugar específico o a una edad. También puede ser patógeno en una raza, en un género, afectar o no a animales. Los virus pueden pasar de animales a humanos y a la inversa. El COVID-19 parece que pasó de los murciélagos a los que no afecta a personas. Un virus que fuera del ser humano no es patógeno es el VIH, y sí lo es dentro de los seres humanos. Pero los virus de la gripe porcina o aviar están en duda si pudieron pasar de los humanos a los animales primero. En estos se volvieron patógenos y retornaron al ser humano, pero mucho más agresivos. Pero los virus de la gripe y de otras, como de los cerdos y las aves, se volvieron mucho más patógenos y virulentos y nos atacaron luego. Otra particularidad que puede matar al ser humano es porque hay otros virus que no lo hacen. Algunos, como el herpes virus, pueden vivir muchos años dentro de nosotros sin matarnos. Estos son el 90% de los virus y pueden existir en una simbiosis virus-ser humano. Esta simbiosis o convivencia mutuamente conveniente puede cambiar si el virus muta, pero también puede cambiar si el ser humano muta y se transforma, como nos está pasando. Si cambia el entorno de los seres humanos, ya sea su entorno natural o su entorno social, puede cambiar la agresividad del virus. El virus también puede cambiar su comportamiento con el clima, como los virus respiratorios. El caso más frecuente son los virus llamados de las gripes estacionales, que cambian mucho. Estos virus, al igual que el COVID-19, son coronavirus y se modifican muchísimo de año en año. Pero aún cuando se repita la gripe el mismo año, varias veces, no es el mismo virus el que la causa. Esta virulencia de los coronavirus depende sobre todo de tres elementos. El primer elemento es la susceptibilidad de los seres humanos, pues el clima cambia su vestuario. Luego el frío, por ejemplo, reduce su movilidad y aumenta su convivencia cercana. El frío, al igual que la nieve y las estaciones lluviosas, también cambian su alimentación. En los trópicos es la entrada y salida de las lluvias la que cambia la convivencia humana. También cambia el tipo de alimentos y la distancia entre las casas y el origen de los alimentos. Inclusive cada especie humana tiene más fertilidad ciertos días del año. El aumento de la fertilidad al mismo tiempo le convierte en un organismo con más defensas. Pero el ser humano pasó de modificar su fertilidad, haciéndola posible cada mes, y ahora casi imposible en los países desarrollados. El transporte, la refrigeración, la preservación de alimentos lo convirtió en un ser global. Pero la revolución de los antibióticos le ha permitido sobrevivir frente a enemigos invisibles.
La revolución del transporte le permite llegar a cualquier parte con menos riesgos y en tiempo, que es vital. Esto ha acelerado tanto hoy en día que los seres humanos pueden no solo vivir sin tiempo. Esta vida sin tiempo se llama vida virtual, escritura, fotografía, video, internet. La vida sin tiempo le permite vivir el pasado, el presente y el futuro con la longevidad. La vida sin distancias insalvables ahora le permite vivir en el espacio, es decir, fuera de su propio planeta. La revolución del conocimiento, ese reconocer los peligros, inventar soluciones y protecciones, es otro factor. El gran problema ahora es esta nueva vida sin tiempo y lugar decidido por la naturaleza, porque al mismo tiempo lo hace más inmune, pero también lo hace más sensible. Lo hace más inmune porque la distancia entre su entorno natural y los seres que le rodean es mayor. Es mayor porque está mediada por cosas, por inventos, por máquinas, por casas, por herramientas, etc. Esta mayor distancia entre los seres humanos y su entorno natural es evidente en las ciudades. En las ciudades, el agua, los alimentos, el hábitat está manipulado o acondicionado, más bien dicho, modificado. En la medida en que el entorno natural es menos agresivo, su entorno social se vuelve más agresivo. Esto explica por qué ahora los problemas de origen humano son más difíciles de resolver. Entre los problemas de origen humano, el más calamitoso es la guerra. Esta cambia de cara continuamente. Antes la guerra era el exterminio del enemigo. Hoy es el desabastecimiento, el crédito, la información. Tiene tantas nuevas caras que la guerra se ha convertido en el peor enemigo de los seres humanos. Y es el asesino que no tiene siquiera forma humana, tiene forma de país, de cultura o de una arma. Las armas pueden ser desde armas blancas, de fuego, químicas, atómicas, cibernéticas, etc. Estas armas ya no responden solo a la voluntad de un ser humano, sino a sus ideas colectivas. Estas ideas colectivas pueden ver enemigos en otras religiones, razas, especies, en todo. La guerra contra los imperios llevó a las guerras de la independencia, que aún continúan. El ver enemigo en otros imperios llevó a la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Estas guerras modernas se las llama ahora guerras a los comunistas y socialistas o Guerra Fría. También hay guerras asimétricas, es decir, contra enemigos invisibles, como el narcotráfico. Las guerras asimétricas es también contra guerrillas o poblaciones civiles en protesta. Entre las guerras con enemigos invisibles o sin enemigos visibles está, por ejemplo, la guerra contra los virus y las bacterias, como la del COVID-19 que estamos viviendo. También está la guerra migratoria para impedir que se multipliquen los ilegales e inmigrantes. Entre las ideas religiosas y conductas moralmente reprochables están las denominadas guerras santas. En las guerras del siglo XIX-XXI, todas estas formas se combinan y amenazan. Lo peor es que la guerra entre humanos pasaron de mutua destrucción al fin de la vida. El problema de la pandemia del COVID-19 es que ha demostrado a los humanos el uso bélico de los virus. China y Estados Unidos se culpan por el origen de la peste, pero además de sus secuelas. Es que la mortandad y las secuelas no tienen fronteras y nos permiten vivir otra dimensión. También podría suceder que fuesen afectados, pero no al mismo tiempo y tan rápidamente, los seres humanos como lo eran en la llamada Guerra Fría, donde los seres humanos de distintos lugares podían no ser afectados.
es que ahora la mortalidad y las secuelas del COVID-19 no tienen fronteras y, como digo, nos permiten vivir otra dimensión. Tampoco hoy el aislamiento para evitar la propagación del virus y la muerte de los seres humanos es el suceso. Este suceso ha hecho visible las relaciones entre los seres humanos, países y continentes. En un principio la pandemia me parecía un problema intergeneracional con los viejos, y un problema de China, luego de Europa, luego de Estados Unidos. La vejez humana es el mayor logro de la salud y la ciencia desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Se la mide mediante la expectativa de vida al nacer y es considerado un triunfo del desarrollo. Pero en los países desarrollados, la vida activa y productiva se extendió en décadas. Pero la seguridad social y las pensiones de los viejos se volvió un problema. La supervivencia de los viejos no solo dependía de la capacidad de sus cuerpos, sino de artificios. Entre los artificios está la medicina, la vivienda, los alimentos, el transporte y otros. Pero un agente patógeno, sea natural o artificial, puede burlar estos artificios o seguridades. Entonces, la salud y el llamado desarrollo pueden entrar en un colapso. Se entiende como desarrollo el aumento de los ingresos per cápita de los seres humanos. El problema es que los recursos naturales, a diferencia de los recursos humanos, son limitados. Los recursos naturales son los que tiene el planeta Tierra, que incluye la radiación solar. Pero ahora, la vida humana está alterando el aire, la tierra, el agua, la vida en la Tierra. El primer enemigo ha pasado a ser el cambio climático que se puede todavía contener, ¿no? Pero para contenerlo se debe evitar que la temperatura del planeta aumente a un punto irreversible. El punto irreversible se ha estimado es 2 grados más que la que tenía en el siglo XIX. En el siglo XIX, la producción industrial llegó a contaminar el aire, el agua, el suelo. Hoy, esta contaminación dejó de ser un problema nacional y pasó a ser un problema global. Las petroleras contaminan el suelo, las máquinas de combustión, las fábricas contaminan el aire, las ciudades contaminan los ríos. La naturaleza ha reaccionado cambiando las condiciones que facilitaron la superioridad humana. Esta no es una respuesta inteligente de la naturaleza, sino el resultado de los errores humanos. Estos errores humanos empezaron cuando el humanismo se hizo religión, filosofía y política. El convertir al ser humano en Dios empezó cuando creyó que los emperadores eran divinos. Luego reemplazó a esos dioses mortales con dioses imaginarios o inmortales, casi humanos. Estos dioses de aspecto humano tenían poderes sobre los que los seres humanos no tenían. En la medida que los seres humanos han creado nuevos poderes, hoy cualquier ser humano es un dios. Hoy los seres humanos pueden hacer más que los antiguos dioses, hasta salir del planeta. En la medida que cada ser humano se ha vuelto un dios y su poder es mayor en grupos, estos grupos humanos llamados imperios, países, se han vuelto un peligro para el planeta. Hoy la vida de todo lo que existe y conocemos depende ya de un ser humano. Este ser humano tiene más poder que cualquier dios imaginado en el pasado. Por ejemplo, Donald Trump. Él puede decidir la suerte y muerte de la gente de otros países, como pasa con los venezolanos. Puede incluso decidir la suerte y muerte de su propia gente, como lo vemos en la pandemia. Hoy, la guerra en cualquiera de sus formas y la destrucción del planeta depende de un loco. Si ese loco llega a ser presidente de una potencia con armas nucleares, todo puede desaparecer. El coronavirus
o COVID-19, al parecer, puede evolucionar de un virus patógeno a no patógeno. Esto puede suceder cuando hay un determinado número de muertos o infectados. Es así como se puede explicar que el virus H1N1, llamado virus de la gripe española, desapareció, sin que exista vacuna para eso. Posiblemente se debe a que cuando el número de portadores sanos es tal, estos portadores sanos pasan a producir un virus no patógeno o atenuado. Finalmente, como los virus no patógenos superan a los patógenos y ocupan más huéspedes, el virus patógeno no tiene huéspedes a que atacar y desaparece. Otra posibilidad es que el virus no puede propagarse fácilmente por el aislamiento social. Es lo que suponemos y por los cuales hemos hecho las cuarentenas. Otra hipótesis es que tampoco puede propagarse fácilmente en estaciones del año. Por eso se está esperando que el verano en el hemisferio norte alivie esta pandemia. Otra posibilidad es que no puede propagarse donde hay más o menos altura, es decir, posiblemente en Bolivia o Ecuador sea menos agresivo en las ciudades de Quito y La Paz. Finalmente, al parecer es posible que las ciudades y las viviendas ayuden al virus a propagarse. Las ciudades porque tienen una mayor concentración de habitantes y viven más cerca, las viviendas porque le dan una temperatura estable y las ciudades por la contaminación. Al final, esta pandemia nos ha llevado a darnos cuenta que los países del hemisferio norte, que antes creíamos que hoy podemos darnos cuenta, son los que tienen más cantidades de seres humanos, mayor desarrollo, más contaminación. Estos países que contaminan más el planeta también consumen más los recursos naturales. A su vez, empobrecen a los países del hemisferio sur que les mal pagan por sus productos, por sus trabajos, por sus manos de obras. Que los países del norte además nos imponen gobiernos que ellos deciden y estos gobiernos pueden marcar nuestra suerte o decidir incluso nuestra muerte, como lo vemos en la pandemia. Estos trastornos pueden ser mucho más graves que la pandemia por el coronavirus o el COVID-19 y ser más graves porque golpean a países tropicales donde está la mayor biodiversidad del planeta, a los océanos Pacífico y Atlántico, que tienen la mayor biodiversidad marina, a la Atlántida, y esto puede crear un aumento del nivel del mar, un cambio de la polaridad de la Tierra, un cambio de la salinidad, con consecuencias impredecibles. Por supuesto, la vacuna y las medicinas procedentes del hemisferio norte serán consideradas un permiso. Este permiso es para recolonizarnos, subordinarnos, explotarnos y, de ser posible, reemplazarnos por seres humanos del norte y por la vida de ese hemisferio, haciendo desaparecer la vida del hemisferio sur. Esa es la situación a la que nos enfrentamos en este momento. Muchas gracias.